así charlamos un poco. Sí, se escucha mejor. Yo creo que esta conexión va a andar mejor. A ver, ahí está Jaime. Bueno, aquí Y estamos. bueno, escúchame. Ahí cuando se conecta con vos aparece un poco el eco, se ve la imagen tuya como medio congelada, pero bueno, empecemos, Dale. ¿no? Bueno, bueno, de nuevo, hola a todos. Gracias por conectarse. Vamos a tener una charla entre, somos dos médicos. Jaime, si querés presentarte. Bueno, hola a todos. Yo me llamo Jaime Buchuk, soy miembro de Procant, al igual que Javier. Y bueno, la idea fue hoy, en este día tan especial, en esta marcha virtual mundial por la marihuana, durante todo el día de hoy estuvo habiendo conversaciones. La verdad que era de gran interés, a mí por lo menos me generó gran interés poder hablar con Javier y hacerle algunas preguntas y creo que él tiene otras para hacerme y bueno, esperamos que sea lindo para todos. Vos, Javier, ¿querés contarnos un poco? ¿Sos cardiólogo? Bueno, sí, ¿Dónde trabajás? ¿Hace por cuánto? un lado, tal cual. Por un lado, el día de hoy es especial porque es el día de la marcha mundial del cannabis, de la marihuana, donde usualmente se hacen marchas con muchas personas que salen a la calle para hacer ver sus necesidades, sus pedidos porque se cumplan sus derechos. Y bueno, este año que tiene esta característica especial, estamos con estos nuevos canales de comunicación y hay varios eventos relacionados al cannabis y al cannabis medicinal. Puntualmente entonces lo nuestro es una charla sobre cannabis medicinal. Puntualmente yo soy médico, soy cardiólogo hace varios años, 15 años más o menos, y hace unos años empecé a interesarme en el cannabis medicinal a partir de ver que era algo que estaba cada vez más presente en los pacientes. Directamente en el consultorio la gente me empezaba a preguntar si podía usar cannabis medicinal. A mí puntualmente, al ser cardiólogo, me preguntaban más por los riesgos, pero empecé a ver que era un mundo muy interesante, un mundo en donde mucha gente había encontrado una solución para un problema. Y bueno, empecé a leer mucho, a estudiar del asunto y bueno, hace un par de años que estoy acompañando a varios pacientes que hacen tratamientos con cannabis, que todavía es algo que hay gente que lo conoce y le interesa mucho y hay muchas personas donde de este tema no lo conocen mucho, vienen arrastrando el pensamiento del cannabis como una droga peligrosa, eh, no tienen en cuenta que, bueno, que la parte de cannabis medicinal puede aportar mucho, pero cada vez creo que eso se va difundiendo más, así que bueno, acá Y estamos. me gustaría agregar a lo que decís, Javier, que más allá del cannabis de uso terapéutico, en estos días, viste, con lo de la marcha y hubo mucha difusión y lo estaba escuchando también a Luis Osler que hizo un aporte que me pareció muy interesante, que era, no tendríamos que estar hablando del por qué en este momento, ¿no? En estos momentos del mundo en donde está eh, toda la gente tan acorralada, ¿no? En sus casas, donde está tan complicada la situación laboral, sobre todo en países emergentes como el nuestro, que además tenemos, además de la pandemia virológica, tenemos la pandemia económica, es terrible que no estemos hablando hoy de cómo es la implementación técnica del cáñamo, de la industria, de las fuentes de trabajo que eso podría estar generando, mucho más allá de la producción terapéutica, ¿no? De que podría tecnificarse y los cultivadores que hoy tienen una práctica artesanal y oculta podrían estar haciendo algo de una manera más especializada si el Estado en vez de perseguirlos hubiera un apoyo de fondo, ¿no? Y además del carácter ecológico que eso tendría, ya que es un cultivo que es provechoso para el suelo, que lo limpia, que se generan derivados que no son contaminantes como los derivados del petróleo. Y la verdad es que es un sinfín de beneficios que le podríamos encontrar como humanidad y bueno, y acá estamos todavía, Acá estamos. Y peleando con molinos de viento.
Tal cual, ¿no? Y bueno, Jaime, yo creo eso que vos estabas diciendo para poner como en un contexto a las personas que no están tan atrás de este tema, que no lo conocen, que escucharon que hay una ley, una muy breve visión mundial de esto. ¿Sí? El cannabis hace varios años se clasificó como una droga peligrosa sin ningún justificativo médico, sino justificativos políticos, justificativos económicos, pero no hay estudios científicos médicos que digan que el cannabis es una droga peligrosa y un veneno, ¿sí? Eso es un punto. Hace mucho entonces el cannabis cayó en esta categoría. La cultura se encargó de que todos tengamos en nuestra cabeza este concepto, o bueno, muchas personas, y ahora de a poco esto parece estar cambiando, ¿sí? En lugares de todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en distintos países, en África. Esta sustancia se está mirando de otra manera, al punto que hay países que la tienen totalmente legalizada. Es una planta donde la plantan individuos, personas, la plantan grupos de personas o empresas, se generan distintos tipos de productos. Como vos decís, el cannabis no solo sirve para la parte medicinal o la parte recreativa, sino también el cáñamo, que es una variedad de cannabis, tiene una fibra, tiene una capacidad de generar un montón de productos industriales como telas de muy buena calidad, de todo tipo de tejidos, hasta estructuras, ladrillos, en la parte alimenticia, digamos, tiene unas semillas que están llenas de distintos nutrientes. Así que la idea es abrir los ojos para ver que esta planta no es una droga peligrosa y un veneno, sino que es algo que por lo menos vale la pena analizarlo un poco. Hasta Belgrano en su momento tenía un plan para hacer grandes plantaciones Así en es. Argentina de cáñamo, como plan para independizarse de España y de grandes potencias. O sea, él le veía un gran potencial industrial. Entonces son pequeñas cosas que vamos dejando para que la gente vaya conociendo de esta planta, ¿sí? Y no me parece casualidad esto que sucedió, o sea, la experiencia de Belgrano, que no lo dejaron ser, ya que es un poco el destino de Latinoamérica, ¿no? O sea, porque nosotros por ahí vivimos en esta región y pensamos que las cosas son así siempre y en todo el mundo, y en realidad las cosas no son así. Nosotros vivimos en una de las regiones con más políticas prohibitivas sobre las libertades de las personas, vivimos en una de las regiones donde más se criminaliza, de hecho, en específicamente en lo que es la materia de drogas prohibidas, Argentina y Brasil son los países más densos de toda Latinoamérica con respecto a la criminalización de las personas que lo utilizan. No estamos hablando acá de los grandes narcotraficantes, no estamos hablando acá de la gente que genera un impacto en la seguridad y en la salud a nivel macro en la sociedad. Estamos hablando de lo que está contemplado como uso personal dentro de la Constitución Nacional. Nuestro país y el vecino país de Brasil son los países que más criminalizan. Para tener en cuenta que eso en Colombia, más o menos, hoy por hoy, la gente puede tener 20 plantas en su casa y es legal. Eh, Incluso en Brasil, que 20. Brasil es uno de los países más pesados, está despenalizado, digamos, por ley, que si es un uso personal que está determinado a corto plazo, si bien la persona se puede comer un allanamiento, no hay penalización. Y así, un montón de países en el mundo, que eso, sin ir más lejos, la capital de Estados Unidos, en Washington, que es donde nace, el país donde nace la prohibición, hoy por eso pueden tener 12 plantas de autocultivo. 12 plantas Muy gráfico. y la tenencia de cannabis para uso personal en la capital de Estados Unidos son 57 gramos, o sea, estamos hablando del contenido aproximado de 6 frascos que una persona puede tener, digamos, 6 frascos de cannabis seco, de cogollos secos, y por dentro de la ley y por ley, y nosotros acá pensamos que vamos a dar vuelta a la historia del mundo, que porque si acá en este lugar se sigue prohibiendo el cannabis, le vamos a traer un beneficio a la humanidad. Bueno, claramente este es uno de los típicos casos en donde el Estado va en contra de la libertad de las personas y de los derechos elementales. Entonces, hoy estamos acá nuevamente reunidos, solo que esta vez no en las calles, sino por vía online,
para decir que basta la persecución, basta de los presos por plantar, basta de perseguir a las madres y a las familias que cultivan para la salud, incluso también basta de perseguir para los que cultivan para el uso personal. La verdad que estemos a 2020 dando estos debates habla mal de nosotros. Habla mal, habla mal Y sí, del mundo en el que vivimos, del mundo que le dejamos a nuestros hijos e hijas, un y sí, mundo pata para sí. arriba. Viste que hay culturas, hay informaciones, ¿no? Que ciertos grupos manejan, que difunden y que van manejando lo que las grandes masas de gente hacen. Y me parece que estamos en una época donde la información corre tanto que permite, por un lado, informarse y por otro lado, agruparse con otras personas que ahora por ahí, sin salir de tu sillón con el celular, podés agruparte con otras personas, que eso me parece muy poderoso. Y bueno, creo que están dadas las cosas para que de a poco esto cambie. Entonces, como vos decís, es una cosa que parece, para el que conoce el cannabis parece mentira porque sabe que no es todo esto que se dice. Pero bueno, hay otras personas que lo tienen que conocer, ¿viste? Que solamente repiten porque alguien le dijo, una maestra, no sé, un familiar, alguien le dijo, oye, es una porquería, es droga y ya eso queda en la cabeza. Y bueno, acá estamos para tratar, nosotros que somos médicos, tratamos de darle un enfoque serio y ahora vamos a hablar un poco, bueno, qué pasa con los pacientes cuando lo usan, a ver si realmente es tan peligroso. Pero quería dos cosas de acá. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Dos cosas. En Argentina, en el 2017 se sancionó una ley, que es una ley donde se crea un programa de investigación. O sea, no es el cannabis medicinal está habilitado sino que es una cosa media extraña donde ciertas personas se pueden anotar en este programa y supuestamente el Estado les va a proveer el cannabis, les va a hacer un seguimiento. Eso en la práctica ya van 3 años, no sirvió para nada. Creo que menos de 300 personas recibieron el aceite del Estado, el seguimiento. Entonces la realidad es que cada uno se está arreglando como puede. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas personas deciden arriesgarse y tener plantas en su casa para ellos mismos, para sus hijos, para su abuelo. Entonces estamos en una situación donde la gente se está arriesgando, muchos tienen problemas reales, allanamientos por esto, y hay personas que esto lo usan para algo, problemas, digamos, leves, como ansiedad o cosas que por ahí se pueden enfocar de otra manera, pero hay otras personas que el cannabis literalmente les cambió la vida y no puede ser para esas personas que tengan que estar escondiéndose, que tengan que estar haciendo las cosas que hacen para conseguir cannabis, que tengan que estar arriesgándose, que tengan que ser vistos como criminales. Eso, si uno conoce a alguna de estas personas o se pone en el lugar, es muy fácil empatizar con ellos. Así que bueno, la idea es Sí, conocer un poco más. sí, literalmente la vez pasada lo veía y me pareció muy gráfico, que es que para la mayoría de las personas lo más peligroso que le puede pasar con el cannabis es que la policía te encuentre con eso. O sea, no es ni que te mueras, ni que te intoxiques, ni daños severos a largo plazo, obviamente teniendo en cuenta que hay particularidades, pero estoy hablando para la mayoría de las personas, lo más peligroso es el tema legal, por lejos. O sea, y el impacto que eso tiene en la vida de las personas, porque nuestro sistema supuestamente, al proteger a la persona, lo que hace es segregarla, encerrarla, dejarla señalada en el barrio, hacer que pierda el trabajo. Bueno, hay una lista, un sinfín de complejidades que amedrentan los derechos. Y sí. Em, Si te parece, hablamos un poquito recién del mundo, de Argentina, pero por ahí podemos hablar de algún caso particular o un ejemplo o alguna. Yo, por ejemplo, en mi consultorio de cardiología, no, las personas vienen supuestamente a hablar porque tienen la presión alta, porque sintieron algo en el pecho, pero te diría un porcentaje muy grande, el 80%, son personas que necesitan charlar un rato y que resulta que tienen problemas de ansiedad, tienen problemas por ahí para decirle de alguna manera, depresión, de insomnio.
O sea, mucha gente yo veo con esto. ¿Qué te parece para estas personas? ¿El cannabis tiene alguna utilidad? ¿Tiene algún lugar? Bueno, mira, es una muy buena pregunta y sobre todo también una muy buena pregunta en estos momentos que estamos viviendo de cuarentena, ¿no es cierto? Porque no es que estamos hablando de que estamos atravesando momentos de ansiedades por trabajo o de ansiedades por X motivos, o también eso, pero ahora tenemos sobreagregado el tema que es que la cuarentena ha venido para quedarse, se ha hecho mucho más larga de lo que pensábamos que iba a ser y la verdad la gente se está durmiendo a cualquier hora. Eh, estamos todos, Te dio vuelta todo, estamos, sí. sí, estamos todos con, sufriendo la falta de nuestra cotidianidad, la falta de nuestra rutina. eh, Se ha hecho muy difícil. Entonces, antes que nada, lo que yo quiero aclarar que voy a hacer una breve salvedad sobre ese tema, que es que convoco que lo primero para los problemas del sueño, lo primero para los problemas de estrés es tratar de pensar cómo estamos viviendo. Eso es fundamental, antes Buenísimo. que más allá de pensar de una solución que pueda venir de afuera, primero tenemos que pensar en el adentro. Si nos Genial eso. estamos, Muy bueno. si nos estamos acostando a cualquier hora porque nos estamos enganchando con la pantalla, no, o sea, no se trata de si cannabis sí o cannabis no, en ese sentido. De hecho, tenemos que tratar de pensar que no sé, por ejemplo, el otro día leía que vieron que la plataforma más famosa para ver series y todo, cuando termina un capítulo, tuk, 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 ya se va comenzando el otro. Sí, sí. Eso está diseñado así porque la ganancia de las plataformas de streaming se da por la cantidad de tiempo que la gente lo está mirando. Y se ha visto que el principal competidor de, vamos a decir, la de Netflix, el principal competidor que tiene hoy Netflix no es ni otro tipo Amazon u otro canal de series, sino que es el sueño de la El persona. sueño. Sí, Que sí. la persona se quede dormida y entonces deje de mirarlo. Entonces, está todo hecho de una manera para que nos enganchemos y sigamos mirando y sigamos mirando y sigamos mirando. Y esto no solo le pasa a los adultos, sino que también le pasa a los chicos. O sea, antes, cuando pensábamos en el momento de los dibus, arrancaba una hora, terminaba una hora, te tenías que aburrir con las publicidades, era como algo más pausado y en nuestro de hoy en día, cuando un chico empieza a ver un dibujito, es una maratón hasta que hasta que se le pone un freno. Entonces, lo primero que tenemos que Tal tratar de cual. pensar, lo primero que tenemos que tratar de pensar es cómo le ponemos un poco de orden a la vida, cómo le ponemos un poco de orden a los horarios que nos vamos a dormir, cómo le ponemos un poco de orden a los horarios donde vamos a comer, tratar de conservar la rutina en algún punto, digamos, seguir hablando a través de videollamadas con las personas que solíamos hablar, eh, seguir conservando, digamos, nuestras prácticas laborales como sean los que podamos, tratar y si no estamos trabajando, tratar de mantenernos activos en algún punto, pero no que esto sea el día de la marmota, un día tras día, porque ese es un camino directo a sentirse mal. Después, con respecto al tema del sueño en específico, sí, hay gente que refiere que cuando consume cannabis duerme mejor. El ideal siempre es no consumir nada para conciliar el sueño, porque no está bueno agregar lo que sea una sustancia, cual fuese, para marcar un ritual con respecto a nuestra vida. Pero evidentemente si hay una persona que está necesitando ayuda, hoy por hoy la verdad es que hay la mayor epidemia de consumo para poder dormir, no la tenemos con el cannabis, claramente no ese es el problema, sino que son las benzodiazepinas. El Sí. uso de clonazepam, del prazolam, de lorazepam, de diazepam para conciliar el sueño es epidemia en nuestra sociedad y se ha aumentado el uso de psicofármacos en el marco de la cuarentena y el cannabis sí puede ser una alternativa a eso. Ahora, siempre hay que tener en cuenta, salvando los casos en los cuales hay que tener especial cuidado, ¿no? Que esos los podemos hablar más un poquito más adelante, en los cuales el cannabis puede llegar a generar algún riesgo particular.
Para la gente que ya está un poquito más en el tema y sabe lo que es el THC y sabe lo que es el CBD, para decirlo en breves palabras, digamos, el THC es un poco como a nivel mental el activador, el euforizante, y el CBD es el que inhibe un poco esos efectos y tiene un efecto ansiolítico, tiene un efecto tranquilizador. El THC no es siempre euforizante, no es siempre acelerador, sino que tiene una característica bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que a pequeñas dosis se comporta al igual que nuestros endocannabinoides. ¿Qué quiere decir esto? De exocannabinoides, o sea, los que produce la planta, son únicos para cada persona. Hay personas que responden exacerbadamente a bajas dosis y hay personas, sobre todo los que son usuarios crónicos, que ante altas dosis siguen teniendo un efecto como si fuese poco. Entonces, ¿con qué voy con esto? Que poco THC o THC combinado con CBD puede colaborar a la tranquilidad, a bajar el estrés, a tener un mejor sueño, pero altas dosis de THC y en horarios nocturnos puede ser hasta contraproducente y quitarnos el sueño, ¿no? Eso es, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Jaime, buenísimo. A mí me gustó, yo me vine adentro para ver si hay mejor señal. A mí me gustó mucho, primero que no enseguida empezaste diciendo, bueno, el aceite sirve para esto, que es una de las cosas que me parecen importantes que me parecen importantes. Mucha gente cuando piensa en el cannabis medicinal, enseguida es, bueno, el aceite general, cómo está la persona en general, cómo duerme, cómo come, cómo es su entorno, cuánto ejercicio hace. Entonces, para cada problema de salud hay todo un enfoque que tiene que ser integral para mejorar la situación, ¿sí? Así que Tal bueno, cual, tal esa cual. mirada De general hecho, me encantó, porque muchas veces hay personas que, muchas con dolor, por ejemplo, que vienen a buscar alivio en el cannabis medicinal, y después, bueno, la idea de asesorarse con un médico también es justamente esto, es revisar un poco todo, no solo ver a ver si el cannabis se puede usar o no, qué tipo de cannabis, que podemos hablar un poco de eso, sino también repasar un poco un montón de cosas que son muy importantes y que en la vida que llevamos nos hace que queden de lado, ¿no? Como la alimentación, como el ejercicio, como el descanso y después cosas más internas, ¿no? De cómo uno se conoce a uno mismo, cómo uno se comunica, cómo uno aprende a decir lo que piensa y todo eso, que son cosas que si no funcionan bien empiezan a traer problemas, ¿no? Bueno, buenísimo, tal Jaime. cual, tal cual. Bueno, Y, yo me gustaría hacerte una pregunta a vos ahora. sí, por supuesto. Con respecto a lo cardiológico. Sí, Supongamos una persona que viene con estrés y que tiene hipertensión. Le haces exámenes, tiene hipertensión que se debe a hábitos de la vida, ¿sí? No tiene otra patología que la genere. Eh, Pregunta uno: ¿qué recaudos hay que tener con respecto a hipertensión y dosificación de cannabis terapéutico o cannabis de uso adulto recreativo? Y segundo, si existe variables terapéuticas con respecto a la hipertensión y el cannabis.
Bueno, el tema de los pacientes que quieren usar cannabis medicinal y que tienen algún tema cardiológico, es muy frecuente que haya dudas, que haya precauciones que son lógicas. Y esto, el enfoque sería así. Hay que ver dos cosas. Hay que ver el cannabis que va a usar la persona, o sea, la variedad, en lo posible, la variedad de planta, la variedad de cannabis y la preparación. O sea, no es lo mismo que una persona hipertensa se ponga una crema en una articulación que le duele de cannabis, no una crema de cannabis. No es lo mismo que use unas gotitas de aceite de oliva que tiene diluido resina de aceite de cannabis, que es la medicación más frecuente de cannabis que se usa acá. Y a su vez no es distinto que se fume un cigarrillo de cannabis o que vaporice un poco de hierba picada, ¿sí? Entonces, por un lado está eso, el cannabis, cómo se va a utilizar y qué tipo de cannabis. Y por el otro está las características del paciente. Entonces, brevemente, hablando del cannabis en sí, una preparación como una crema de cannabis es muy segura, ¿sí? Es muy raro que eso pase a la circulación y empiece a traer manifestaciones como que suba la presión o que baje o problemas de ese tipo. O sea, cremas, seguro. Segundo, las gotitas de aceite que se ponen abajo de la lengua, si uno conoce bien de dónde salen, qué es lo que tiene el frasquito, y es en una dosis baja, en general una dosis baja para los que más o menos tienen o conocen, sería una dilución de 1 en 50, de 1 en 100. Eso en general no trae problemas de hipertensión, de que la presión suba o baje, ¿sí? Ahora, ya cuando empezamos con los cigarrillos de cannabis, el cannabis vaporizado o el cannabis que se come. El cannabis que se come hay preparaciones en caramelos de goma, se puede hacer como una manteca de cannabis que se puede poner a casi cualquier cosa, los brownies de cannabis son conocidos. Estas formas se recibe una dosis de cannabis mucho más grande. Entonces ahí sí ya empieza a haber distintos efectos en el cuerpo y uno de ellos es en la presión arterial. La presión puede bajar en estas dosis más grandes que hablamos de cigarrillo o de comerlo, puede bajar la presión o puede subir. El cannabis tiene una respuesta que según la dosis y según el paciente puede tener esta característica que a veces la presión puede bajar o en un paciente que, por ejemplo, empieza a pasarla mal por haber consumido el cannabis, empieza a tener sensaciones desagradables, sensaciones desconocidas, sensaciones que a veces son intensas, de paranoia, esto estamos hablando ya dosis grandes de cannabis, puede hacer que suba la presión. ¿Sí? Eso en general es por el momento y después se acomoda. En general, el cannabis que se usa acá, yo creo que un hipertenso lo puede usar sin problema. No está mal tener un control con un médico que entienda mínimamente un poquito de cannabis para explicarle, ¿no? Precauciones y cosas, pero bueno, como eso a veces no es fácil, dejo primero el concepto este de que el cannabis en una preparación suave como una crema o como un aceite diluido es seguro, ¿sí? Y después ya hay distintos pacientes, ¿no? El segundo punto era la persona, no son los mismos, todos los hipertensos son iguales, ¿viste? Hay hipertensos que necesitan 4 medicamentos para controlar la presión, aparte tienen problemas del riñón, aparte de otra cosa. Ese paciente, con un médico que lo acompañe, puede hacer un tratamiento con cannabis, pero ahí ya pacientes que empiezan a tener más patologías, me parece a mí que es mucho más seguro y aconsejable hacer ese recorrido acompañado por un médico. Bien, bien, bueno, me encantó tu respuesta, Javi, muy, muy lúcido de tu parte, sí, 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 sobre todo sobre esta diferencia me gusta mucho de poder no interpretar el tema. Hoy es el día de la Marcha Mundial de la Marihuana, se lo recordamos a todos los que están mirando, de que bajo la palabra marihuana, que es una palabra que aparece en la década del 20 aproximadamente, de 1920, se englobó el todo. Se englobó el todo y es una palabra que hace referencia a lo latino para asociar al cannabis específicamente a la inmigración latina
en Estados Unidos. Y, y la verdad es que no es lo mismo una crema, no es lo mismo un aceite, no es lo mismo un comestible, no es lo mismo distintos tipos de cepas, no es lo mismo una extracción en frío que una extracción en caliente, que, que las distintas temperaturas a las que se consume. Entonces, digamos, hay maneras y maneras siempre para todas las patologías de llevar a cabo esto. No es lo mismo el efecto del fumarlo que el del aceite. Entonces, está bueno que empecemos a diferenciar las distintas variedades cuando hablamos de esto, ¿no? Tanto de plantas como de formulaciones. Tal cual. Eso creo que, bueno, como vamos haciendo en la charla, rescatar así pequeños puntos. Uno de esos puntos que nos gustaría entonces que quede claro es que hay muchas formas de administrar el cannabis medicinal, no es solo el aceite que conocemos o fumado, y que también es muy raro que haya algún paciente que nosotros le digamos, no, usted el cannabis no lo puede usar. Me parece que opciones hay opciones seguras, por ahí brindando un poquito más de información, como vos decías, las plantas de cannabis de alguna manera se parecen a los perros en que hay muchas razas distintas. Entonces, hay razas de cannabis, hay variedades de cannabis donde la planta concentra mucho estas sustancias terapéuticas que son cannabinoides, tienen dosis muy altas de THC, por ejemplo, que es uno de los cannabinoides, pero hay otras que son mucho más suaves, hay unas que tienen más presencia de otros cannabinoides como el CBD, que es otro que ahora se escucha hablar mucho. El CBD es un cannabinoide que no tiene mucho efecto psicoactivo, o sea, es un cannabinoide que en teoría si uno se fuma un cigarrillo de marihuana puro de CBD, no tendría que sentir todas las cosas psicoactivas que siente la caricatura del fumado. Sin embargo, tiene un montón de propiedades. Entonces nosotros lo que hacemos es conocer un poquito distintas variedades y tratar de individualizar para tal persona qué tipo de variedad, con qué concentración de THC, de CBD o de otros cannabinoides le pueden llegar a servir mejor o pueden ser menos peligrosos. Me parece muy interesante esto también, por el hecho de que nosotros como médicos, médicas, estamos forjados a fuego con el discurso de la monomolécula, ¿no es cierto? Que hablamos o de THC, o hablamos de CBD, o hablamos de THC ácido, como que para poder interpretar cómo funciona algo, nos han enseñado que hay que aislarlo, si es mejor duplicarlo y patentarlo, y luego probarlo en una persona. Y la verdad es que yo cuando comencé en el tema de la terapia con cannabis, primero pensaba de esa manera, pensaba de que se trataba de una relación THC-CBD y claramente no... fue el primer aprendizaje que es la única manera es pensar con la planta entera. La única manera es pensar con la planta entera, pensar las variedades. ¿Por qué? Por el efecto séquito. Por el efecto séquito que producen los cannabinoides junto con los terpenos y con los flavonoides, de los cuales se conocen pocos y son sensables en un laboratorio, aún menos. Entonces, la verdad, cuando uno manda a censar a un laboratorio una planta, bueno, puede tener una orientación con respecto a la seguridad, de si es la concentración de THC y de CBD, un ratio, que es lo que me informaron, o lo que tenían las semillas, se produjo lo mismo, o hubo alguna variación, pero la realidad es que la información real de cuál va a ser el efecto está con la planta entera. Y se encuentra en el sabor, se encuentra en el olor. Para los que quieran investigar un poco más sobre este tema, hay un trabajo de una argentina que es brillante, pero brillante, que es la doctora Carla Pallavicini, con doble L, que es una neurocientífica que hizo su exposición en la Expo Cannabis del año pasado sobre el trabajo, y esta gente se tomó el trabajo de utilizar esta herramienta que tenemos en la modernidad, que es la Big Data, ¿sí? Sí, El análisis de información, de grandes vagones de información,
que tienen el bancos de datos de dos grandes bancos de datos de cannabis, que uno es PsyLabs y otro es Liafly.com, que Ah, además sí. son canales en donde se pueden conseguir cepas en específico, regularizados, ya han avanzado en el mercado y ya están haciendo producciones semi-industriales de cepas en específico y la gente puede conseguir la cepa exactamente que está buscando, ya producida, cosechada, secada, como es el modelo estadounidense, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que encontró esta doctora, que es maravilloso, es que, ¿qué hizo? Cargó todos los datos sobre olor y sabor de una planta, de las plantas que referían las personas que habían consumido. Y por otro lado, cargó todos los datos de los efectos que, que la gente sentía, tanto por Claro. un cuestionario cerrado, por decir sí, no, mucho, poco, o por redacción misma, me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Y qué encontró? Encontró que todos los efectos euforizantes fueron encontrados en cepas que son predominantemente sativas, Ujú. todos los efectos sedativos fueron encontrados en cepas predominantemente índicas y los resultados en el medio obviamente se dieron con las híbridas, que es la mezcla de las dos, y después también encontró las diferencias, por ejemplo, entre las plantas que tienen olores y sabores cítricos, como naranja, ananá, lima, limón, son las que son más estimulantes de todas. Y Buenísimo. las plantas que tienen sabores y olores que llevan hacia los arándanos, las fresas, la madera, la tierra, son las plantas que tienen efectos más sedativos. Entonces, fijémonos acá, a modo de enólogos de vino, que en este país Sí. hay muchos y, y se conoce mucho, cómo distintos olores tienen efectos distintos en el cerebro, cómo los olores tienen la capacidad de modificar la acción cerebral, tienen la capacidad de modificar cómo se procesan nuestros mecanismos cerebrales. Y la verdad que a mí me pareció súper interesante esto, porque la verdad es que si nos quedamos solos en el ratio THC-CBD para tratar de entender si algo va a funcionar, ¿cómo explicás el olor a naranja y su efecto antidepresivo? ¿O cómo explicás el olor a madera y su efecto ansiolítico? Entonces ahí tenemos una gran demostración del impacto que tiene el efecto séquito y el comprender a la planta como un todo. Sí, bueno, buenísimo, Jaime, porque van apareciendo conceptos que son muy importantes, ¿no? Que es la planta de cannabis, ¿por qué tiene efecto? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿es la hoja, lo verde? ¿Qué es? Y en realidad vamos aprendiendo que hay el cannabis medicinal es como una especie de polifarmacia, o sea, uno en realidad, hay una diapositiva en una charla donde por ahí si uno usa un remedio convencional, el enalapril, bueno, la pastilla tiene enalapril y nada más. La medicación con cannabis tiene cientos, pero literalmente cientos de sustancias que tienen efectos. Y esos efectos nosotros los usamos de una manera que puedan ser provechosas y le decimos medicinal, pero bueno, son porque usamos esos efectos para algo que nos pueda ayudar. Estas sustancias son tres grupos distintos. Los cannabinoides, que son moléculas que se unen a nuestras células y que tienen un efecto parecido al que genera unas moléculas que tenemos nosotros en nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Bueno, un grupo de moléculas son los cannabinoides, otro grupo de moléculas son los terpenos. Los terpenos son como unas especies de aceites esenciales que tiene la planta de cannabis, pero que también lo tienen un montón de otras plantas, y que esos mismos aceites están en el cannabis y están en el limón, por ejemplo, o están en la lavanda, o están en el pino, en distintas plantas. Entonces es increíble que el cannabis en realidad tiene sustancias que también están en otras plantas, en algunas plantas que nosotros ya sabemos que la lavanda es sedativa, hay gente que se hace un tecito de lavanda, bueno, el cannabis tiene también eso. Y hay otro grupo de sustancias que son los flavonoides que muchas veces le dan el color. Entonces hay plantas de cannabis que su florescencia, su flor es más de un color blanco cuando está más joven, pero hay unas que tienen colores rosas o tienen colores violetas. Y todo eso, aparte de agregarle arente y un olor diferente,
para la gente que no conoce mucho, hay plantas hay plantas de cannabis que tienen olor a flores frutales, hay otras que tienen olor como a madera, otras llegaron a describir olor a queso o olor a combustible diésel, o sea, hay una variedad muy grande y eso que uno lo puede ver con sus ojos y olerlo con la nariz en la planta, a su vez en el cuerpo tiene un efecto distinto. Entonces, personalmente para mí cuando empecé a conocer un poco la planta, estos conceptos me encantaron y me hicieron acercarme más a las plantas en general, ¿no? Porque uno también ve, bueno, el cannabis tiene efectos y seguro que hay un montón de otras plantas que también tienen efectos, ¿no? Pero bueno, eso es una charla larga Bueno, para otro momento. es lindo esto, porque yo creo que nos ha pasado a muchos de cómo el cannabis sirvió como una manera de acercamiento a otras plantas en general, y yo creo que no es solo una historia de los cultivadores actuales, que, que en gran medida somos personas que se nos ha olvidado el arte de cultivar. Quizás generaciones antes la gente se cultivaba su comida, sabía bien cómo era el proceso de las plantas, y nosotros somos bichos de supermercado, Sí, que para nosotros el tomate nace en la góndola, y nos ha acercado a lo que es la autonomía y la independencia también alimentaria, ¿no? Como de repente te das cuenta que si plantás una papa salen papas, si plantás tomates salen tomates en tu casa, y hay fuertes teorías que ubican que los primeros restos de cannabis arqueológicos que se encontraron son previos a la agricultura. O sea, los primeros restos humanos con restos de cannabis son previos al descubrimiento de la agricultura. O sea, que la gente ya la sabía recolectar y la sabía identificar antes de que exista la agricultura. Y la verdad que esta, al igual que otras plantas nobles, útiles y de ciclos cortos, como es el maíz, como es el trigo, como es la soja, como es la papa, son plantas que le han permitido entender a la humanidad cómo funcionaba el proceso de la semilla al fruto. Sí, o sea, darse cuenta que tan rápido una semilla, a los días veías una planta, a los días veía que salía hoja, a los días veía que estaba el fruto y ya la estabas consumiendo. Entonces, es una planta que además le ha enseñado probablemente a la humanidad el arte de la agricultura, junto con las otras que he mencionado. Eh, buenísimo. de hecho, el nombre cannabis sativa quiere decir caña que se planta o caña que se cultiva. Entonces fíjense que ya el mismo nombre del cual se viene utilizando lo puso Carlos Linneo, pero se viene utilizando desde la época de los griegos y los romanos este nombre. eh, ya la gente ya perfectamente sabía cuál era el criterio de qué se hacía con esto. Era una planta que había que cultivar, una planta que servía para su domesticación. Buenísimo, Jaime. Bueno, de esto se ve que la charla puede ir para un montón de lugares. Jaime es alguien que da charlas también de la historia del cannabis y como ven, lo conoce el tema, pero a mí me quedaron imágenes que yo la vi la charla de él, donde se ven la planta de cannabis en esas pinturas rupestres que hay en distintas cuevas, se ven en pinturas de China o de India de hace miles de años, o sea, enganchando un poquito con lo que hablábamos al principio, es algo que en realidad tiene una relación con los humanos, con la humanidad de literalmente miles de años, y cuando uno ve que, bueno, hace 50, 70 años cambió de categoría, pero si uno ve toda la historia de la humanidad, es algo que nos viene acompañando como los perros, o sea, hace miles de años. Tal cual, Y exactamente, exactamente. De hecho, en la Biblia misma, no aparece literalmente la palabra cannabis en la Biblia, porque se cree que cuando los judíos vuelven a tomar el control de la región, no me sale ahora cuál fue el rey, creo que Josías, creo que fue el rey judío, eliminó todas las prácticas paganas que venían de los asirios, de la cultura. Entonces se cree que ahí se empezó a borrar el cannabis de la cultura judeo-cristiana, pero hay vacíos en la Biblia que está en la parte donde se cree que utilizaba el cannabis. De hecho, en el Éxodo 30:22, para los que lo quieran ir a buscar, hay una receta de aceite, para especias finas, tomás 500 ciclos de mirra,
250 de canela y 250 de cálamo aromático, dice en las versiones de la Biblia más nuevas, pero los más antiguas dice canebosem, que es la palabra hebrea para cáñamo, para caña aromática, y la tradujeron a cálamo, que si bien es una planta aromática, no es una caña, es como un pastito. Entonces fíjense cómo se ha ido borrando, pero el cannabis era ampliamente usado en Egipto, era ampliamente usado en toda la región de Palestina, entonces también existía en las primeras civilizaciones judeocristianas y se utilizaba profundamente. De hecho, en Israel encontraron restos arqueológicos de una niña embarazada, creo que tenía 12 años, eh, Uh, y tenía restos de cannabis sobre el abdomen para calmar sus dolores de parto. ah, Hay una constatación arqueológica, de hecho. Saliendo un poco de la historia, ahí hicieron una pregunta que decía si había un problema con los hongos, si pueden generar efectos secundarios en el aceite. Y ahí veo que la genial doctora Fabiana Banasco está poniendo que puedan infecciones generalizadas. Así es algo que hay que tener especialmente mucho cuidado, el tema de los hongos, sobre todo porque hay gente que produce aceite para personas que tienen problemas de inmunidad, hay gente con HIV-Sida que consume aceite de cannabis, hay gente que tiene enfermedades mielodisplásicas que generan dificultades inmunológicas y un hongo puede llegar a ser un problemón en esta población. Y lo mismo, que es lo que siempre decimos, que la prohibición, la guerra contra las drogas, lo único que genera es problemas para la salud de las personas y falta de derechos. La mayoría de las personas consumen el cannabis en forma del prensado que viene de Paraguay y, y generalmente el prensado viene húmedo, viene con hongos. Entonces, lo que se genera con esto es que la población consuma un cannabis que viene con hongo en mal estado y eso sí puede ser perjudicial para la salud, muchísimo más que el cannabis en sí. tal cual. Eso es una de las cosas por las cuales, bueno, estamos luchando que todo esto esté más regulado, más presente, más profesionalizado, porque bueno, la realidad es que el aceite que consume la gente o se lo cultivan ellos mismos, que son la minoría, ¿sí? La minoría, porque la gente no se quiere arriesgar y tiene... La verdad que no es complicado crecer una planta y hacer el aceite, pero bueno, hay que dedicarse un poco. Pero es algo que con todos los cursos que hay ahora, con todos los medios, se puede hacer y es una de las formas para luchar, es que todos tengamos una planta en nuestra casa. Está bien, es algo que suena fuerte, es algo que tiene sus riesgos, pero es algo que hay que pensarlo también, por lo menos para la gente que realmente lo necesita. Y bueno, sí, el control es muy importante, el control del aceite, porque la planta puede crecer llena de hongos, regada con distintas sustancias o fertilizantes o herbicidas o como se llama insecticidas que también terminan quedando en el cannabis. Entonces, bueno, el cannabis, la medicina con cannabis bien hecha es una medicina que no tiene que tener ninguna de estas cosas, obviamente. También existe lo que es el control del aceite. Acá en Argentina ya existen muchos laboratorios donde uno lleva su aceite y se puede analizar. La mayoría solamente pueden medir estas características que hablábamos de los cannabinoides o algunas de otras cosas, pero en Estados Unidos, como vos decías, que está todo hecho por ahí así a lo grande, exageradamente, pero bueno, uno por ahí se compra una flor de cannabis, viene en un paquetito donde te dice exactamente medido qué componentes tiene el cannabis en sí, pero también está medido si tiene contaminantes, si tiene hongos, si tiene fertilizantes. Entonces, la idea es esa, es que la gente tenga un producto que pueda estar segura de utilizarlo y que no le traiga problemas, ¿no? Uno está buscando una solución. Por eso, bueno, una de las cosas peligrosas de ahora son los aceites que venden por ahí, donde
nosotros recomendamos siempre o tener su propia planta o que sea de una fuente realmente confiable, porque nosotros hemos mandado a analizar estos aceites que están dando vueltas y muchos, más allá que vienen en una cajita que parece un medicamento, con hasta algunas con un prospecto, con un folleto, que hay adentro muchas veces está diluido, que directamente ya no va a tener efecto o no tiene cannabis directamente. Tal cual, totalmente. De hecho, yo me tomé el trabajo de ir recopilando un poco cromatografías que la gente iba compartiendo Sí, y hay un montón de marcas que parecen súper avaladas, que vienen en un hermoso packaging sí, sí. y todo, digamos, y tienen páginas de internet que parecen muy confiables y la verdad es que son un problema porque evidentemente al no estar regulado hay gente que esto se lo toma más en serio y hay gente que se lo toma menos en serio y se largan a vender productos que en el mejor de los casos está diluido. Pero Claro, si tal por cual, ejemplo ¿no? es una persona que tiene por X motivo una contraindicación para tomar algo alto THC y se compra algo que viene todo enrotulado que dice alto CBD y cuando le hace el análisis es algo alto THC, es un problema para la salud eso. Tal cual, ¿no? Es literalmente un problema para la salud. De hecho, digamos, el CBD es inocuo a tal punto que, que los productos que son con un ínfimo porcentaje de THC son de venta libre en muchos países. Uno no tiene ni que tener ni receta médica ni justificar ninguna razón por la cual accede a ese producto porque no hay una razón médica por la cual uno no lo pueda recibir. ¿Se Tal entiende? cual. Esa es la situación del CBD, lo cual no es así con el THC. El THC tiene contraindicaciones del tipo relativo, como vos habías hablado de las cardiológicas antes, como pueden ser los trastornos de salud mental, también, que son de otra de las razones relativas por las cuales hay que tener especial recaudo, bueno, entre otras más, ¿no? Sí, Jaime, bueno, mira, acá están preguntando, por un lado, bueno, vamos como una hora, tenemos igual la gente que sigue acá enganchada, que buenísimo. Hay un par de preguntas, estaban preguntando del Tourette. No sé si vos querés comentar algo o yo comento algo. El efecto de Bueno, cannabis en... con respecto al efecto del cannabis en Tourette, a nivel de lo que es lo anecdotario que han reportado la gente, hay mucha gente que lo viene utilizando, hay mucha gente que lo viene utilizando y con resultados positivos y con un perfil de efectos adversos menor a la medicación que hay disponible. A ver, recordemos cuáles son las medicaciones que hay disponible para el Tourette: antipsicóticos y en algunos casos estabilizadores del ánimo y en algunos casos antidepresivos. Una de las medicaciones más utilizadas alopáticas, ¿no?, para el Tourette son es el antipsicótico, el haloperidol, que es un antipsicótico muy noble, bien utilizado, pero que tiene efectos adversos muy graves, tanto a corto plazo cuando se lo utiliza, como a largo plazo. O sea, hay gente que ha Mm, dejado de tomar el haloperidol y se ha quedado con trastornos motrices, con temblores, que son daños a largo plazo que produce, y sin embargo, hay gente que con cepas balanceadas THC, CBD, para contrarrestar los efectos, eh, digamos, euforizantes o símil psicótico que puede llegar a generar en algunas personas el THC, que eso lo contrarresta el CBD. Con esas cepas balanceadas hay gente que se sostiene con dosis de aceite durante el día y si está en un día particularmente problemático, vaporiza para tener una dosis disponible eh, más, eh, más rápidamente y que ese efecto llegue más rápido y de una manera, para decirlo, un poco más contundente y encuentra alivio. Entonces, ¿cómo le podemos decir a esa persona que no, que no lo puede hacer, que es un problema, cuando la alternativa ya está comprobado que tiene compromiso para la salud y le está funcionando? Digamos, o sea, ¿con qué claro. autoridad uno como médico puede decir no? Quizás lo que uno puede llegar a decir es decir, bueno, mira, faltan estudios. Sí, obvio, por supuesto que faltan estudios. Y probablemente lo sigan faltando porque no hay interés en ir atrás de hacer estudios con plantas enteras. Probablemente se empiecen a hacer estudios
con monomoléculas, como decíamos antes, pero que hay evidencia actualmente científica publicada de que el cannabis puede funcionar en Tourette, sí. En algún punto puede ser contradictoria, pero hay evidencia publicada ya de estudios preclínicos y clínicos. Claro, bueno, esto me parece que también tratando de rescatar los puntos grandes, ¿no? Los puntos grandes son, por un lado, que en un montón de enfermedades, dada la prohibición del cannabis, hay pocos estudios científicos, médicos hechos como hay con un montón de otras enfermedades, porque bueno, el cannabis al estar prohibido no tiene todo ese desarrollo de información. Entonces la información la sacamos de los pocos estudios que hay, pero también un montón de información la sacamos de los pacientes que lo van probando, porque dicen, bueno, yo qué sé, yo no tengo 50 años para esperar que hagan todos los estudios que hagan falta y todo eso, y lo van probando y aprenden un montón. Y esa información se va juntando también y va llegando a nosotros, o bueno, toda la comunidad científica trata de ordenarla lo mejor que puede y va sacando conclusiones. Entonces, para un montón de enfermedades, por ahí no podemos decir con todo el aval científico que tenemos mucha información que funciona, pero sí que se ve que hay gente que le va funcionando y que muchas veces es un camino que tiene ciertos vaivenes, que hay que probar en distintas dosis, que hay que probar con distintas plantas diferentes, hay que tener cuidado con los medicamentos psiquiátricos en especial, los medicamentos para la epilepsia, que a veces tienen interacciones y que pueden, el cannabis puede aumentar bastante la concentración de estos otros medicamentos, pero guiados con un médico me parece que es un camino interesante para muchas enfermedades y que bueno, hay algunas que no está científicamente, tienen todo el respaldo que nos gustaría, pero que se puede hacer una prueba en un marco seguro y que muchas veces tiene un resultado. El resultado puede ser algo espectacular, como a veces uno escucha o ve esos videos de algo que, me cambió la vida, no sé qué, y a veces no es tan espectacular, pero permite una mejor calidad de vida, permite descansar mejor, permite a veces bajar las dosis de otros medicamentos que tienen a su vez otros efectos intensos, como vos contás, y muchas de estas personas deciden seguir con el cannabis, deciden tener su propia planta y continuar, ¿no? Eso es como un ejemplo que uno ve en distintas enfermedades que, bueno, se va haciendo la prueba, por ahí una planta no funcionó, o tal aceite era un poco suave, un poco fuerte, pero bueno, teniendo una compañía terapéutica, eso se puede ir afinando y se puede lograr muchas veces un resultado positivo. Ahí publiqué un estudio, ahí escribí para los que están viendo el texto, Cannabinoids for Medical Use de la Asociación Americana de Medicina, la JAMA, del 2015. Hay un estudio de un tal Whiting, o una tal, no sé, no me recuerdo ahora si era mujer o hombre, que, que sobre 2.400 casos hacen una revisión con unas tablas que se llaman GRADE y encuentran que hay resultados significativos sobre la mejoría en Tourette. O sea que acá ya no estamos hablando de eh, una publicación de 10 casos, una publicación de 5 casos, ¿sí? 2.400 casos, está bien, es una revisión bibliográfica, pero empieza a ser ya un indicio bastante contundente, ¿no? Claro. Como para decir que no a la persona que lo está utilizando, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los médicos y las médicas es no dañar, Tal cual. es no dañar. Y a veces diciéndole a una persona, no lo puede hacer, si lo viene haciendo y le funcionó, quizás ahí estamos produciendo también un impacto negativo. Entonces tenemos que ser cautelosos de no retar desde la moral, de no retar, de decir no, porque el cannabis, no hay nada publicado y quedarnos en el lugar seguro y de confort que nos dio la universidad para ahuyentar los cucos y empezar a ver de que en realidad hay publicaciones de que viene funcionando. Entonces hay que actualizarse también. No nos podemos quedar con lo que se sabía en 1970. Perdóname, y quedan ¿Volvemos 10 a entrar? segundos. Hacer un cierre, ¿te parece? Dale. Bueno, ahí se va a cortar y hacemos un pequeño cierre.
Genial, Doc, no hay problema. Yo estoy igual en Zoom. La verdad que hoy se me complicó bastante, además de las críticas que está recibiendo esa aplicación. La verdad que estaba perdido yo, así que estamos en la misma también en ese sentido. Y Instagram sí lo manejo un poco mejor porque bueno, ya hice Y, varios vivos Sí, ahí, la y escuché que en los, así que no el sea programa. problema que sí y acá es lo vamos a guiar. responsabilidad de los médicos y las Una médicas consulta no para que me retar quede a los claro. Entonces, usted pacientes. tiene acceso a la clave del Instagram de Procan. Bueno, una vez que usted esté conectado ahí, bueno, como le dije, ahora entre 7:30, 7:45 empezamos con Mike Bifari. Creo que no va a llevar más de una hora. Y 20:30 sería 20:45, empezaría.